social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía, buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. La producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, Fernando Fernández, quien les habla. Este programa se transmite en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube queda grabado el programa, en rcr750 y en la cuenta de Monitor de Derechos Humanos. Esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene además cuentas en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández y @Monitor Indígena, con las etiquetas Monitor de DH, hashtag Observa Atrocidades y hashtag DH Pueblos Indígenas. También estamos en Instagram con la cuenta @DHMonitor. Bueno, hoy miércoles 28 de septiembre de 2022 contamos con la grata compañía de la antropóloga Cristina Vollmer de Burelli. ¿Quién es Cristina? Cristina es una emprendedora social, es la directora ejecutiva y cofundadora de B5 Initiative. Desde 2015, esta fundación lidera y apoya iniciativas que promueven emprendimientos sociales en temas de ambiente, sostenibilidad, transparencia y democracia. Cristina estudió antropología social en la Universidad de Cambridge y está en la junta directiva de Cambridge in America. También en la Orquesta de las Américas, es presidenta y cofundadora de Global Leaders Program y es Senior Associate de CSIS. En el año 2018, junto con expertos dentro y fuera de Venezuela, Cristina fundó SOS Orinoco, un grupo de investigación multidisciplinaria de reconocidos profesionales y activistas en Venezuela que trabajan de manera anónima debido al alto riesgo que conlleva este tipo de investigación. Su compromiso ha sido documentar y realizar un diagnóstico a fondo del sur del río Orinoco y crear conciencia sobre la tragedia que se está produciendo, así como perfilar medidas que se deben adoptar para detener y revertir este desastre. Cristina, ¿cómo estás? Y una vez que te presentes y nos digas cómo estás, quiero que nos hables de en qué consiste este desastre. Adelante, Cristina. Hola Fernando, un gusto, de verdad, mil gracias por esta oportunidad de hablar un poco del trabajo de SOS Orinoco y en particular de este informe de la misión de determinación de los hechos de la ONU. Tan impactante, yo me lo he leído como 3 veces y todavía estoy sacando información, estoy impactada por el nivel de detalle. eh, es realmente una tarea que nos corresponde como venezolanos preocupados por el ambiente, preocupados por los derechos humanos, leernos los dos informes. Eh, Claro, a mí el que más me interesa es el informe sobre el arco minero, pero es que los dos informes, y además los dos informes están atados, porque vemos que es la misma banda de criminales de Maduro, son los mismos nombres, los mismos actores que están nombrados en ambos informes. Así que, bueno, la tarea está ahí, la tenemos que hacer. Sí, fíjate, un poco el enfoque que a mí me gustaría darle a esta conversación son sobre los temas estructurales. Yo he visto el trabajo de SOS América Orinoco y he visto que hacen mucho énfasis en el tema ambiental,
Yo quisiera que nos comentaras los asuntos del tema desde el punto de vista ambiental que ves en el informe y también me gustaría que hablaras de los hallazgos que SOS ha venido realizando a lo largo de estos años, ¿no? Porque ha hecho estudios y una cantidad de trabajo. Me gustaría que uniera esas dos cosas para ver dónde estamos desde el punto de vista estructural y sistémico. Bueno, mil gracias por esta oportunidad de explicar un poquito cómo hemos ido evolucionando y cómo ha ido evolucionando este trabajo de SOS Orinoco, que la verdad es que cuando yo empecé esto en el 2018 con dos o tres personas en Venezuela, expertos, a quien yo acudí, nunca me imaginé que íbamos a llegar a donde estamos hoy en día. Eh, es realmente impresionante. Entonces, ¿por qué empezamos? O sea, yo estaba muy preocupada por lo que estaba, los rumores que habían sobre minería ilegal en Canaima, que como sitio de patrimonio mundial, yo decía, pero no puede ser que no se diga nada. Estamos todo el día, en el 2018 ya se escuchaba lo que estaba ocurriendo con Bolsonaro, en Brasil, el horror de la Amazonía que se estaba llegando al tipping point y Venezuela no aparecía por ningún lado, nadie mencionaba eh, pues la minería que estaba empezando o que ya había empezado y había mucha opacidad, mucho silencio dentro de Venezuela y fuera. Entonces yo, nada, empecé a llamar periodistas, empecé a llamar expertos, así uno me fueron conectando con otros para ver qué podíamos hacer en el caso de Canaima, que era lo que más me preocupaba. Yo decía, no puede ser que el UNESCO y el sistema de la ONU no esté alertando sobre el auge de la minería ilegal dentro de un centro de un sitio de patrimonio mundial como es Canaima. Y ahí descubrimos que podíamos mandar un informe de un grupo anónimo. ¿Por qué anónimo? Porque nadie, eso fue lo otro que descubrí, que no se estaba haciendo la denuncia en Venezuela por miedo. Y esto es clave ahorita cuando empecemos a hablar del informe de la misión, el factor miedo. Entonces, las grandes ONGs venezolanas, las más reconocidas, no podían denunciar por miedo a las consecuencias. Entonces, las personas que yo contacté me dijeron, mira, nosotros te podemos ayudar a hacer un informe, pero eso sí, tiene que ser anónimo. Y eh, la UNESCO, yo averigüé, la UNESCO me dijo, sí, nosotros estamos acostumbrados a recibir informes de grupos anónimos justamente de países totalitarios, autocráticos, donde hacer ese tipo de informe representa un gran riesgo. Así lo hicimos y ese fue el primer informe que nosotros mandamos en 2018 sobre la minería ilegal en Canaima. Yo, desde la ONG, desde B5 Initiative aquí en Estados Unidos, empecé a levantar fondos porque a mí me parecía que hacer este tipo de trabajo no podía ser de gratis, sobre todo para académicos y especialistas en Venezuela, que como todos sabemos, no, no les están pagando en las universidades y lo poco que le pagan, pues no les da para vivir. Y muchos de esos académicos se están yendo de Venezuela por la situación tan terrible de los académicos y profesores en Venezuela. Entonces, empecé a levantar fondos y con esos fondos es que nosotros hemos podido seguir haciendo estas investigaciones y hasta el presente hemos hecho 23 informes que son todos públicos, están todos en la página web. Eh, y eso nos ha permitido meternos en profundidad a entender este horror del arco minero, que no, este es nuestro mantra. El arco minero no es una zona geográficamente delimitada como lo quiere que el régimen, que pensemos, ¿no? Que estos son 112.000 kilómetros cuadrados y que todo está ahí. No, el arco minero es una política de Estado minera que aplica al país completo. Y eso sale en el informe. Entonces, bueno, eso es así un poquito el resumen de
¿Qué es SOS Orinoco? ¿Cómo empezamos y dónde estamos? O sea que el arco minero, aunque está restringido en el papel a un área específica de 111.000 y picote de kilómetros cuadrados, que por cierto, hay 50 países que son más pequeños que ese territorio, ¿no? Que esa superficie. Exacto. Es impresionante, ¿no? Pero, digamos, tú afirmas, y es parte de tus hallazgos, que lo mismo se está replicando en todo el país desde el punto de vista de la minería ilegal, que sería en ese caso doblemente ilegal, porque hay una especie de pseudo legalidad en el arco minero, ¿no? Pero en todo lo demás no hay nada regulado. Pero tú dices que se ha extendido de forma automática, deliberada, inconsciente, intencional. ¿Cuál sería el calificativo? Sí, o sea, no yo, el equipo de SOS Orinoco ha llegado a la conclusión de que la minería en todo el sur de Venezuela, y cuando nosotros hablamos del sur de Venezuela es básicamente al sur del Orinoco y eso corresponde a un 60% del territorio nacional. Entonces, toda la minería en el sur de Venezuela, pero también en otros lugares donde hoy en día hay minería, por ejemplo en los Andes está volviendo a surgir la minería y en Yaracuy. Bueno, todo eso representado en esta política llamada arco minero, básicamente se ha convertido en una actividad imbuida de criminalidad, es una gran trama delincuencial organizada que llega a todos los niveles de poder político y militar. Esto sale en el informe de la misión. Los actores irregulares clave dentro de esa compleja trama son los grupos armados organizados, las GAO. Y de estos hay eh, venezolanos, como son todos estos sindicatos, pranes, etcétera, que lo llaman el sistema ahora, porque es un sistema esta trama compleja se ha vuelto un sistema, pero también hay grupos armados irregulares colombianos, ELN y FARC. Todos están eh, actuando de distintas maneras. Algunos están aliados con el régimen y otros están en conflicto con el régimen. Entonces, esa es la realidad del arco minero. Y ellos están, básicamente, los actores, estos actores desde Maduro para abajo, y ahí están metidos y están nombrados en el informe, Maduro, Nicolásito, Cilia Flores, Tarek El Aissami, pues, generales que manejan la SODI, la REDI, está también el DIGICIP, todos están nombrados y todos están metidos en esta gran trama. Fíjate, a mí me llama la atención que por un lado se trata de dar, porque así lo menciona el informe de la comisión, que se trató en un principio, al menos eso fue la justificación de militarizar todo el sur del Orinoco. Estamos hablando también incluyendo del Tamacuro y Amazonas, por supuesto, ¿no? Sí. Fue para controlar y reprimir la minería ilegal, pero al contrario, lo que ha resultado es que se ha extendido con participación entonces de manera directa, pues de organismos oficiales, tanto militares como civiles, ¿no? Entonces, en lugar de resolver un problema, el problema se extendió, se expandió, se profundizó y escaló a niveles nunca vistos, ¿no? Y tú mencionabas algo muy interesante al principio, cuando hablabas que los sectores internacionales, los organismos internacionales, estaban muy preocupados por el tema de la deforestación en Brasil, sobre todo, y el impacto de las políticas de Bolsonaro. ¿Y por qué esta diferencia en tu manera de ver, siendo que los desarrollos en Brasil, por lo menos los que promueve el Estado oficialmente, no estamos hablando de complicidades, sino los que promueven son los forestales, ¿verdad?
para dar paso a la agricultura, a la siembra, a la ganadería, etcétera, y no tanto así a la minería. Entonces, ¿por qué se destaca tanto uno y no el otro, que sería el venezolano, siendo que las consecuencias de la minería extractiva, sobre todo de la manera loca y desordenada que se está haciendo en Venezuela, deteriora más el ambiente, deteriora más los suelos que la explotación forestal o pecuaria? ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es tu Sí, evaluación? mira, yo creo que hay varias explicaciones. Una es, obviamente, las dimensiones de Brasil, que son inmensas. Entonces, bueno, eso es innegable. Brasil, o sea, Venezuela solo tiene el 6% de la Amazonía y ahora, lo que pasa es que ese 6% de la Amazonía venezolana es un 6% muy, muy especial. Eh, no quiero decir que somos mejores, o sea, que nuestro 6% es mejor que todo el resto, pero sí es indudable que nuestro 6% de la Amazonía es muy especial. ¿Por qué? Porque se solapa con el escudo guayanés. Y en ese escudo guayanés están todos estos tepuyes y ahí hay una biodiversidad única. Venezuela es el país amazónico con más tepuyes de toda la Amazonía. O sea, Colombia tiene dos o tres, Chiribiquete, wow, qué maravilla. Resulta que nosotros tenemos ciento y pico de tepuyes, ¿no? Entonces, eso nos pone en un sitio privilegiado en cuanto a nuestra porción de la Amazonía. Ahora, dicho eso, yo he llegado a una conclusión y es que Venezuela nunca tuvo que posicionarse ni venderse como país amazónico, porque nosotros éramos un país petrolero. Por tanto, siempre estábamos mirando hacia el norte, no estamos mirando hacia el sur. Y eso tuvo sus ventajas y sus desventajas. La gran ventaja es que como no había que explotar el sur, la parte amazónica, el escudo guayanés, se pudo proteger. Y en el siglo XX, durante todas las democracias, buenas, malas, regulares, los gobiernos democráticos protegieron el sur de Venezuela. Y eso llevó a Venezuela a estar en la delantera en temas de conservación, en temas de políticas indigenistas. No se llenaban la boca de eso, ellos lo hicieron porque, bueno, porque estaba ahí, porque nosotros teníamos expertos académicos, eh, gente como Charles Bruder Carías, pues gente con tanto antropólogos, pero también geólogos, biólogos, etcétera, que veían esto y que tenían una gran visión. Y entonces los gobiernos democráticos se dejaron, eh, pues, influenciar, se dejaron, eh, pues, llevar a proteger esta gran riqueza, tanto ambiental como cultural, de todos estos grupos indígenas. ¿Qué pasa? Que por un lado lo pudimos hacer, por otro lado, nosotros como país nunca nos enfocamos en eso. Estamos enfocados hacia el petróleo, hacia el norte, etcétera. Entonces, no nos vendimos como país amazónico. Entonces, ahora cuando vienen los problemas, a todo el mundo se le olvida, empezando por los venezolanos, que somos un país amazónico. Muchos venezolanos no saben que somos un país amazónico. Y a nivel internacional, las grandes ONGs, los países que se preocupan por la Amazonía, como son los países europeos, Noruega, etcétera, se les ha olvidado que Venezuela forma parte de ese gran bioma amazónico y de ese gran mapa. O sea, no salimos del mapa de Amazonas. Entonces, eso lleva a que el mundo pues no esté enfocado en Venezuela y se enfoque en el gran país Brasil. Pero es hora de que las grandes ONGs ambientalistas como Greenpeace, World Wildlife Fund, The Nature Conservancy, o sea, todas estas y los países que le están metiendo millones de dólares a la protección de Amazonía se empiezan a enfocar en lo que está pasando en Venezuela.
comprendo perfectamente. Y no hay un tema ahí de orden ideológico, en el sentido de siendo Bolsonaro un gobernante de derecha y aquí existiendo un régimen izquierdoso o definitivamente radical izquierdoso por la base ideológica, este, hay así como una tensión más acentuada hacia el asunto brasilero que el venezolano. Yo he No hay llegado ahí a un tema pensar, ideológico de por medio. yo he llegado a pensar que también hay ese elemento, sobre todo que cuando llegó Chávez al poder y cuando se escribió la Constitución de 1999, pues salió toda esta retórica ambientalista, proindigenista, etcétera, y yo creo que de manera injusta las grandes ONGs y UNESCO, UICN, etcétera, en vez de comparar lo que prometió Chávez y lo que llegó a ejecutar con lo que se había hecho en el siglo XX bajo democracia, ellos inmediatamente aplaudieron a Chávez, aplaudieron Claro. este discurso y nunca se pusieron a ver y verificar si en efecto se estaba implementando todo lo que prometieron. Yo te puedo decir actualmente que la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, yo creo que nunca había estado peor en la historia, desde quizás, bueno, a lo mejor con la conquista. En la conquista a lo mejor se maltrataron o mataron un poco más indígenas que hoy en día, pero la situación de los indígenas ahorita es absolutamente paupérrima y eso sale en el informe. La falta absoluta de atención médica, de protección de los pueblos indígenas. Todo el sur de Venezuela está siendo invadido o bien por eh, guerrilleros colombianos, ELN y FARC, que están entrando desde Colombia y están tratando de tomar control de territorios indígenas para hacer minería, para hacer cultivos de coca ahora en Venezuela, o por los garimpeiros brasileños que están entrando por el Alto Orinoco. Hoy me llegó una denuncia de que garimpeiros brasileños, que son los mineros ilegales brasileños, están viniendo, están penetrando desde las cabeceras del Orinoco hacia Ocamo, o sea, por el río Orinoco, río arriba. Y nosotros vamos a poner una denuncia, SOS Orinoco va a publicar un mapa de ubicación por donde están entrando estos garimpeiros. Y la Guardia Nacional, que está en la zona del Alto Orinoco, está dudando si actuar o no actuar. ¿Por qué? Porque resulta que ellos están metidos en el negocio del oro. Entonces, ellos están, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, que tienen que ver con la protección de las cabeceras del Orinoco, de la frontera entre Venezuela y Brasil, ellos están enfocados en el negocio del oro. Entonces, para cada garimpeiro que entra con su máquina, con sus mineros a sacar oro, hay una cuota. Entonces, lo único que le preocupa al gobernador de Amazonas y a la Guardia Nacional, que está supuestamente custodiando esta zona, es si están o no percibiendo oro. Esa es la situación. Sí, eso está documentado desde hace tiempo, ¿no? Ya eso tenía tiempo. Inclusive la razón por la cual otros componentes de la Fuerza Armada entraron era para un poco controlar las actividades irregulares de los guardias nacionales que desviaban su trabajo, sus funciones, hacia el negocio del oro. Pero eso pareciera más bien entonces que se ha extendido también a otros componentes militares, ¿no? Y civiles que
están metidos en ese negocio extractivo. Parece que se masificó. La fiebre del oro es peor entonces que cuando los Alfinger vinieron a Venezuela, ¿no? Buscando ¿cómo se llama aquello? El dorado. El Hay un nuevo dorado. dorado. Hay una nueva fiebre del oro, el dorado bolivariano, por llamarlo de alguna Claro, manera. porque hoy en día tienen herramientas que no tenían en esa época. Tienen helicópteros, tienen motobombas, tienen gasolina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Fuerza Armada y en particular la Guardia Nacional, que son los custodios de estos parques nacionales y en estas zonas, y la Fuerza Aérea, que tiene helicópteros. En el caso, por ejemplo, de Yapacana, están haciendo minería en el tope del Tepuy, del Cerro Yapacana. Hay decenas de los ranchitos donde tienen las máquinas para sacar oro en el tope del Tepuy. ¿Cómo llega toda esa maquinaria? ¿Cómo llega la gasolina? ¿Cómo llega la maquinaria? ¿Cómo llega el mercurio? ¿Cómo llega todo al tope del Tepuy? ¿Cómo bajan luego? Bueno, y todo lo que se necesita, comida, gente, etcétera. Con helicópteros. ¿Y quién presta esa ayuda logística? ¿Quién presta los helicópteros para subir al tope del Tepuy en Yapacana y también Aracamuni? Aracamuni, que está en la reserva de biosfera, en el sur del estado Amazonas. Pues la Fuerza Aérea, porque hasta ahora la FARC y el ELN no tienen helicópteros. Entonces es evidente que están absolutamente metidos en el negocio. Bueno, eso es un nuevo capítulo de toda esta tragedia del extractivismo, ¿no? Legal e ilegal, o pseudo legal, porque en realidad subyace un problema de legalidad muy grande en el tema del arco minero. Pero mira, estamos llegando ya al final de esta primera etapa del programa. Vamos a unos anuncios institucionales y me gustaría al regresar que siguiéramos hablando entonces de los hallazgos del informe que realizó la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela y hablando de los proyectos de SOS Orinoco. Entonces ya volvemos con Cristina Volmer de Burelli hablando de este interesantísimo tema. Ya regresamos. Muchas gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. @RCR 750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacias CVS y más. Todo lo demás. En Farmacias CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacias CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacias CVS y más. Todo lo demás. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio.
con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Estamos en el programa Monitor de Derechos Humanos, transmitido por RCR 750, conversando con la antropóloga social Cristina Folmer de Burelli. Estamos hablando en concreto del informe de la misión independiente de la ONU sobre los hechos en Venezuela. Y quedó en el aire el tema de los efectos que tiene el extractivismo desordenado que se realiza tanto en el arco como en las áreas adyacentes, contiguas, ¿no? Y vemos en el informe que parte de los hallazgos, en cuanto a víctimas se refiere, de manera directa, es que se consiguieron unos 182 posibles incidentes. Cuando habla de incidentes, la misión se refiere a un acontecimiento o suceso cometido por un mismo autor o grupo de autores que actúan de manera concertada en el mismo momento y lugar, que puede implicar una o varias víctimas. Pero lo sorprendente es que esos 182 posibles incidentes tuvieron un efecto directo en 1914 víctimas. Que se puede decir que esta es como la punta del iceberg, que son víctimas que pudieron ser constatadas, documentadas. Y quería saber, frente a ese dato tan dramático, ¿qué ha encontrado SOS Orinoco en torno a las víctimas? ¿Cómo ha constatado y de qué manera ha tenido, digamos, conocimiento de víctimas? Estamos hablando de víctimas de homicidios, estamos hablando de víctimas de desapariciones forzadas, en fin, víctimas de esclavitud laboral y hasta esclavitud sexual. Pero ¿qué ha sabido SOS Orinoco de esto y cómo se coteja con los hallazgos de la misión? Mira, yo creo que lo más importante que hay que resaltar es la dificultad que existe en constatar y conseguir las cifras. Y hay una cita en el informe que dice, lo estoy diciendo un poco de memoria, pero que dice, estamos frente a la mafia. Esto es uno de los testigos, esto es una mafia. Y el miedo es real, es miedo a la muerte y además una muerte muy, muy violenta y terrible, como son estas torturas y tratos crueles, inhumanos, que le cortan las manos, la lengua, qué sé yo, o sea, un horror, ¿no? Entonces, eso ha hecho que todas estas investigaciones son sumamente difíciles y complicadas, y en todo momento tenemos que pensar que son inexactas, en el sentido de que no estamos recibiendo los números reales. Son números más bien reducidos, de gente que sale, de gente que se atreve a ser testigos, a dar estas cifras. Entonces, eso yo creo que es lo más complicado.
La misión dice en su informe que pues el Consejo instó a las autoridades de Venezuela a cooperar con la investigación y a otorgar acceso sin restricciones y que después de 3 años no han recibido permiso para visitar, o sea que la misión nunca pudo entrar a Venezuela. Además, la misión envió 4 cartas solicitando información y ninguna fue contestada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la misión se tuvo que apoyar en las investigaciones de ONGs como SOS Orinoco, Transparencia Venezuela, Codeciu, Clima 21, etcétera. Entonces son ONGs venezolanas que arriesgándose están haciendo sus informes y eso a su vez está alimentando el informe de la misión. Obviamente, entre más investigación se hace, más vamos armando el rompecabezas, pero es como un rompecabezas y nos faltan grandes sectores del rompecabezas. Otro dato que me parece interesante es que la misión dice que este primer informe se enfoca mayormente en el Estado Bolívar, pero que a ellos les Correcto. faltó tiempo y personal para investigar lo que está ocurriendo en el estado Amazonas y en Delta Macuro. Y sabemos que en el estado Amazonas están ocurriendo unos abusos terribles, sobre todo de los indígenas. Sí, y fíjate que eso es llamativo. Pues claro, hay un tema geográfico muy claro, pues, de dificultad de acceso por lo extenso del territorio, lo poco poblado del territorio, lo intrincado de la selva, y bueno, la dificultad con las comunicaciones, que lo dice el informe de la misión, ¿no? Sí. Pero hay un hecho adicional, que es que no les dan permiso para entrar, y tienen, digamos, el arrojo, la osadía de decir que el informe es malo, que no sirve para nada, porque no vinieron a Venezuela. Bueno, si no lo dejan entrar, ¿cómo van a venir? Ellos no pueden entrar. Es una especie de falacia de la culpa propia, ¿no? Te culpo a ti de lo que yo soy culpable. Yo no te dejo entrar, pero te culpo a ti de no entrar. Es algo hasta un poco gracioso, si se quiere ver, ¿no? Es un drama cómico. Pero lo Pero no cierto solo es, eso, sí, Fernando, yo no sé si tú viste que Provea sacó un tweet con un clip, un videíto del representante de Venezuela en las Naciones Unidas, en Ginebra, hablando el mismo día o el día siguiente de la sí, presentación del informe, de todas las maravillas, entre comillas, que estaba haciendo Venezuela, que ellos están limitando el acceso al mercurio, que ellos están ordenando toda la minería ilegal. Bueno, una cosa tú dices, pero no puede ser el descaro de esta gente que ante un informe como el que estamos leyendo, se siente este señor con su cara muy lavada a decir esta cantidad de mentiras. sí, 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 es algo bueno que yo creo que eso sirve para ilustrar mejor que existe una política de hecho distinto al discurso, ¿no? Por un Sí. lado está un discurso y de otra parte está la política que tú estás describiendo de manera descarnada y que el informe retrata de una manera también contundente, ¿no? Sí, ya creo que nos hemos ido acostumbrando, aunque no lo aceptamos, a toda esta dualidad, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto que no se pudo entrar al territorio venezolano, también es cierto que la misión estuvo en los países fronterizos, donde está una parte importantísima de las víctimas que han tenido que emigrar. Solamente en Brasil se han registrado más de 5.000 indígenas, ¿verdad?, que han migrado de manera forzada porque ya no pueden vivir en la selva, porque escasea el alimento, porque se envenenan los ríos, porque los suelos ya no están dando el sustento necesario, y por el acoso de grupos armados, e inclusive militares venezolanos,
a estas comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, sí ha habido un acercamiento a las víctimas y eso tiene un valor indiscutible, ¿no? Y desde el punto de vista documental es sumamente importante. Ahora bien, entiendo el trabajo de las ONGs y lo valoro muchísimo, ¿no? Pero también es importante tomar en consideración que hay unas fuentes que no mienten, a pesar de que pretenden dar una ilusión de que todo se está haciendo muy bien, que son los documentos oficiales. Los documentos oficiales te dicen quiénes van a ser los actores del extractivismo. Y en ningún momento se dice qué beneficio van a tener los pueblos indígenas. Tampoco se aclara cuál es el impacto socioambiental, si es que hubo algún estudio. ¿Tú qué tienes que decir sobre eso? Recuerda que la Constitución dice que los indígenas, los pueblos y las comunidades deberían tener algún beneficio de los desarrollos que haya en sus territorios demarcados, teóricamente, ¿no? Pero no hay ningún beneficio salvo ser esclavos de las minas. Pero ¿qué crees tú que está por detrás de eso? No, es que mira, cuando se decretó el decreto ilegal del arco minero en 2016, ahí no se había hecho ningún estudio socioambiental, ningún estudio, no se habían consultado con los pueblos indígenas. Ellos dicen que sí. Ellos dicen que ellos consultaron con los pueblos indígenas, ellos consultaron con un grupito ahí de indígenas cooptados por el régimen y que bueno, le dieron el visto bueno, pero consultas con todos los grupos indígenas, no, eso no hicieron jamás. Entonces, eh, la Constitución dice que los indígenas tienen derecho a demarcar sus tierras, pues ahí no se ha demarcado nada en 23 años desde la 24 años de la Constitución. Y más bien los indígenas los están presionando cada vez más para salir de sus territorios. El informe de la misión documenta los ataques contra el pueblo Pemón en particular. Entonces, bueno, en Icabarú, en Santa Elena de Guairén, están todos los grandes ataques, en Canaima, todos estos grandes ataques. Esos ataques han sido básicamente parte, y nosotros en SOS Orinoco analizamos cada uno de esos como incursiones que han habido en 2018, y lo que hemos visto es que cada vez es un esfuerzo por parte de las fuerzas políticas y militares del Estado Bolívar por tomar control de territorios indígenas controlados tradicionalmente por los Pemón. Estos son, o sea, hay que reconocer que gran parte del Estado Bolívar se solapa con territorios ancestralmente del pueblo Pemón. Y ellos tenían pues su zona, sus territorios. Pues cada vez que ha habido una de estas masacres es un esfuerzo por tomar control de estos territorios. El último fue en Icabarú para tomar control de las minas ilegales que estaban en esa zona. Entonces, bueno, lamentablemente el pueblo Pemón también se ha ido a la minería ilegal por diversas razones, bien complejas también, y hay capitanes Pemón que han hecho negocio con el régimen y ellos están metidos en la minería. Hay muchos Pemón que por falta de otras actividades sostenibles como turismo, agroforestería, etcétera, que básicamente dejaron de existir, se han visto obligados a ir a la mina. Entonces, por mil razones, los indígenas cada vez más están yendo a la mina, con o sin, digamos, digamos, obligados o no, pues. Pero entonces, básicamente, hoy en día está totalmente controlado y la minería está totalmente controlada por los grupos armados, organizados y por detrás de ellos
las figuras políticas y militares que controlan el acceso a esos lugares. Sí, qué impresionante, ¿no? Ese es otro tema que distingue a la Amazonía venezolana del resto de la Amazonía, ¿no? Mientras los estados teóricamente combaten la minería ilegal, aquí el estado es sujeto activo, es parte, digamos, descollante de ese negocio, ¿no? Entonces, ese es otro detalle muy grave, porque la fuerza del Estado es brutal en todas sus manifestaciones. Siempre, cualquier Estado, inclusive los estados pobres de cualquier país del mundo, tiene más poder que cualquier particular, pues, ¿no? Entonces, pero aquí que esté el Estado directamente lucrándose más allá, porque la idea de la minería estatal es que vaya al fisco nacional, ¿no es así? En principio, Ujú. claro, aquí ¿qué es lo que pasa? Que ellos, el régimen, y esto es muy interesante del informe de esta misión. Este informe es bastante parecido al primer informe del 2020. Lo que pasa es que este informe ahora tiene mucho más detalle, tiene muchos más testimonios, pero básicamente es la misma banda de criminales desde Nicolás Maduro para abajo. Eso no ha cambiado. ¿Ok? Entonces, no ha habido un cambio de comportamiento a raíz del primer informe del 2020. No, más bien el comportamiento es no solo el mismo, sino que ellos están perfeccionando el sistema para ellos enriquecerse la banda de criminales, Cilia, los hermanos Rodríguez, Tarek El Aissami, o sea, toda esa misma banda, ellos han perfeccionado el sistema para ellos enriquecerse directamente y que los beneficios de la minería de oro y todo el mercado ilícito de mercurio y del acceso a la gasolina y la vacuna que cobran a los grupos mineros que están actuando en esta zona, vaya directo a los bolsillos de estos personajes. Según Transparencia Venezuela, que yo creo que la ONG que ha hecho más trabajo sobre seguir los flujos de oro y tratar de entender cuánto de ese oro llega al Banco Central, pues pareciera que no es más del 20%. O sea, es una mínima parte. Todo lo demás sale ilegalmente y obviamente está beneficiando directamente a los jerarcas del régimen que están controlando este sistema. Entonces, eso es lo grave, que yo no veo ningún cambio de comportamiento ni de patrón. Entonces, cuando nosotros vemos, por otro lado, todo este esfuerzo por volver a la mesa de negociación en México, por hablar de elecciones en el 2024, 2025, yo me pregunto, pero ¿qué estamos pensando? O sea, nosotros de verdad, la comunidad internacional de verdad piensa que con estos criminales vamos a lograr una, unas elecciones limpias, un respeto por los derechos humanos, eh, vamos a ver un cambio en comportamiento. Yo no veo nada que indique que el régimen va a cambiar su comportamiento. Ahora fíjate, me interesa algo que mencionaba sobre los derechos humanos, porque ya estamos culminando el programa y nos quedan muy pocos minutos. Yo quisiera que enfatizaras en qué deben hacer las ONGs, qué deben hacer las víctimas, qué deberíamos realizar, todo aquello que nos interesa la información sobre este tema,
¿qué se puede hacer en materia de investigaciones? Y muy especialmente, ¿tú crees que debe renovarse el mandato de la misión de determinación de los hechos o que ya basta con este informe que es tan profundo y tan serio que basta con él? ¿Qué sugieres tú? Mira, yo espero, deseo, ruego porque se renueva en la misión, el mandato de la misión, porque esto es un comienzo. Aquí hay mucho más que informar y hay mucha gente que está dispuesta a dar testimonios, a dar evidencia de los abusos de derechos humanos y abusos de derechos ambientales, ¿no? O sea, no olvidemos el abuso de derechos ambientales también. En el estado Amazonas se están cometiendo unos abusos terribles y hay una situación y una dinámica muy distinta a la que estamos viendo en el estado Bolívar, pero igualmente grave, porque ahí está la actuación de la FARC y del ELN y la actuación de los garimpeiros. Entonces, y el abuso de pueblos indígenas tan importantes como los Pemón, como puede ser los Yanomami, los Yecuana, entre otros, los Utobuya, este Virgilio Ávila, el líder en el Autana que mataron, es porque le estaba denunciando lo que estaba ocurriendo en sus comunidades, en la entrada de la FARC, etc. Entonces, es importantísimo que la misión documente lo que está ocurriendo en el estado Amazonas. Y, a su vez, es importantísimo que las grandes ONGs y países como Noruega, ¿y por qué digo yo Noruega? Porque Noruega es un país que está absolutamente comprometido con salvar la Amazonía y proteger la Amazonía. Okay. Sin embargo, no han dado ni una sola ayuda a los grupos en Venezuela, a las ONG en Venezuela que están tratando de salvar la Amazonía. ¿Por qué? Porque pareciera que Noruega está más interesado en que prospere una conversación en México que proteger la Amazonía. Bueno, fíjate, estás dando unos datos muy interesantes. Yo creo que ya el tiempo se nos acabó, pero creo que el mensaje es, las ONGs deben continuar, la misión debe ser renovada en su trabajo y un llamamiento, por supuesto, a países como Noruega que pongan el foco en el tema de la Amazonía. Es un tema ambiental muy importante, es un tema que trasciende el momento histórico, que trasciende las generaciones actuales y va hacia el futuro. Y bueno, el cambio climático, que es un tema también tan importante, ¿no? En lo cual la Amazonía tiene un papel destacadísimo que jugar en la preservación del ambiente. Quería agradecerte, querida Cristina, tu tiempo y agradecerte la precisión con que has hablado, la honestidad con que has manejado todos estos tiempos, la información sobre lo que ocurre en el sur del Orinoco. Y bueno, dejar abierta la invitación para otra ocasión donde seguiremos hablando de este asunto y esperemos que tu llamado a que la misión sea confirmada se produzca empezando octubre. Muchas gracias, nos despedimos, hasta el próximo Gracias, miércoles. Fernando, gracias por la oportunidad. Abrazos. Hasta luego. Chao. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.